Los coptos son una minoría cristiana en lo que hoy se conoce como Egipto. Se dice que tienen 10 millones de fieles, los cuales están regados alrededor del mundo. Teniendo en cuenta esto, grandes comunidades se encuentran en Egipto, en Medio Oriente, y otras pequeñas comunidades numerosas a lo largo de todo el mundo. Estos son parte de la comunidad cristiana que data desde los inicios de esta religión, en Alejandría. A pesar de esto, y a pesar de tener una gran cercanía con la Iglesia Ortodoxa griega y siria, han habido varios intentos y se autodenominan independientes. Al ser una religión tan antigua, esta comunidad a lo largo del tiempo ha mantenido una fuerte tradición religiosa, ya que tienen sus propias costumbres, sus propios cánticos, su propia arquitectura religiosa, su propio arte, y cuentan con su propia lengua litúrgica. Ahora se hablará un poco de la ubicación de esta comunidad. A pesar de que la comunidad copta es originaria de Egipto, se encuentran grandes comunidades regadas a lo largo de Sudán, Etiopía, Siria y Libia. Y según fuentes de la iglesia copta, se dice que el 90% de estos se encuentran en Egipto y otro 10% restante regados en África, Europa y países occidentales como Reino Unido y Estados Unidos. Se debe tener en cuenta que la Iglesia copta se separó de otras denominaciones cristianas en el Concilio de Calcedonia, en una disputa teológica sobre la naturaleza humana y divina de Jesucristo. Los coptos afirman que Cristo es una persona, es decir, tiene una sola naturaleza divina humana. El origen de los coptos data del año 50 después de Cristo, cuando el apóstol Marcos, considerado como el primer papa de Alejandría, visitó Egipto, lo que los convierte en uno de los grupos cristianos más antiguos fuera de Tierra Santa. Durante el Imperio Romano, los coptos experimentaron persecuciones bajo emperadores como Nerón y Diocleciano. Y durante el Imperio Bizantino, por las discusiones teológicas y las cruzadas, se generaron visiones excluyentes entre el cristianismo y, en consecuencia, se generaron efectos discriminatorios hacia los coptos. Este comportamiento se profundizó y aumentó durante la conquista árabe de Egipto en el año 640 después de Cristo, que, por su ubicación geográfica y la ciudad de Alejandría, fue un territorio clave para el movimiento nacionalista árabe. Durante la conquista de Egipto, los coptos se enfrentaron a la discriminación. Un ejemplo de esto fue la imposición de un impuesto especial llamado jizya, establecido en el Pacto de Omar. Esto sumado a que, como eran personas consideradas protegidas, llamadas jimis, no podían ejercer cargos públicos por su estatus inferior a los musulmanes. Esto provocó que los coptos se convirtieran al Islam y aprendieran árabe. Además, la colonización inglesa de Egipto en 1882 dio origen al surgimiento de un movimiento nacionalista egipcio en donde los coptos contribuyeron a la fundación de periódicos y revistas propias para propagar ese mensaje nacionalista que desembocó en la Revolución de 1919. Así pues, desde los años de los 70, los coptos han sido marginalizados. Por ejemplo, durante el gobierno de Nasser se produjo un rechazo por los coptos que se consideraban descendientes directos de los faraones y por lo tanto no árabes. Y con la Constitución de 1977 se declaró el Islam como religión oficial del Estado, el árabe como lengua oficial y la Sharia como una fuente principal del derecho. Estos episodios, sumados a la incapacidad del régimen de Mubarak de proteger a la minoría religiosa en los atentados a las iglesias de San Marcos y San Pedro en Alejandría, llevaron a que los coptos se unieran a las revoluciones del 2011. Después de la revolución y la caída del presidente Mubarak en febrero del 2011, luego de 3 décadas en el poder, Mohamed Morsi asume el poder, durante el cual los coptos fueron marginalizados y aumentó la violencia sectaria en donde las fuerzas de seguridad no intervinieron. Esto produjo la destitución de Mohamed Morsi del poder que, irónicamente, aumentó la violencia contra los coptos aparentemente como represalia por su apoyo a la destitución. Es importante mencionar que uno de los mayores retos a los que se enfrentan actualmente los coptos es la poca representación cristiana en el gobierno de Egipto, que está compuesto aproximadamente en un 90% por musulmanes sunitas. El informe de Brookings encontró que muchos coptos sufren de discriminación rutinaria a pesar de las protecciones bajo la ley egipcia. La Constitución del 2014, si bien garantiza la libertad absoluta de religión, también declara el Islam como la religión oficial del Estado y prohíbe la conversión a otra religión. Egipto está inmerso en una guerra contra los grupos terroristas afiliados al Daesh, que han declarado a los coptos como principal objetivo del país árabe, tras diversos atentados como por ejemplo los del Domingo de Ramos o el que tuvo lugar contra el autobús en la región del Minya en 2017. De esta manera, los coptos se enfrentan a una violencia sistemática ligada a una alta intolerancia religiosa y la ausencia de un marco legal capaz de protegerlos, lo cual se ve materializado en los ataques esporádicos a las iglesias y negocios coptos, en los discursos de odio y amenazas hacia la comunidad copta incitado por grupos extremistas y leyes discriminatorias que desconocen legalmente a la iglesia copto ortodoxa y dificultan la construcción y renovación de iglesias.